Entonces nosotros nos estábamos involucrando en la clase pasada en el estudio de los desplazamientos y las deformaciones. Listo. Entonces nosotros estábamos hablando de que habían unas deformaciones a las cuales nosotros llamábamos longitudinales, ¿cierto? Entonces, que realmente nosotros podíamos describir la forma en que se mueve un sólido, ¿cierto? En este caso de la materia, pues de muchas maneras, ¿cierto? Pero que había una pues, que para nosotros era la principal, ¿cierto? Y que nosotros lo llamábamos el desplazamiento. Esperen, yo cierro esta ventanita, listo. Y que nosotros llamábamos el desplazamiento, ¿cierto? Entonces, que el desplazamiento se podía componer de dos partes. La primera parte es un desplazamiento de cuerpo rígido. Ese desplazamiento de cuerpo rígido lo que involucra o de lo que trata es del cambio total de posición de partículas. No refiere cambio de forma, no refiere lo que nosotros conocemos como deformación, y ese desplazamiento de cuerpo rígido se refiere sobre todo a la traslación y a la rotación, ¿cierto? Entonces que eso lo podíamos describir a partir de una función, ¿cierto? Un campo vectorial. Y también que había otra parte, tenemos acá el desplazamiento. Entonces que aquí está la primera parte que era cuerpo rígido, ¿cierto? Cuerpo rígido. Y tenemos una segunda parte la cual llamamos deformación. Esa deformación es un cambio de posición de partículas, también refiere el cambio de posición, siempre estamos hablando de cambio de posición, solamente que el cuerpo rígido, pues como su nombre lo indica, pues no cambia la forma del cuerpo, en cambio la deformación sí cambia la forma del cuerpo. Entonces que en la deformación teníamos dos tipos de deformación. Tenemos una deformación lineal, que se refería a estiramientos y contracciones únicamente. Y teníamos una deformación, que es la que vamos a ver el día de hoy, que es la deformación angular. Básicamente eso es en lo que nosotros podemos reemplazar o más bien desglosar todo el tema de los desplazamientos. ¿Listo? Ya hemos visto que es un desplazamiento de cuerpo rígido, ya vimos que es la deformación lineal y vamos a ver qué es la deformación angular. Entonces vamos a recordar cuál era la figura que estábamos viendo en la clase pasada. Esta figura es muy importante porque nos enuncia básicamente cómo es que se deforma un cuerpo. Entonces, generalmente, lo que está pasando es lo siguiente. El cuerpo primero se traslada, es decir, primero hace el desplazamiento de cuerpo rígido, más bien primero hace el cambio de posición, por así decirlo, eh, y después empieza ya a cambiar la forma. ¿Cómo cambia la forma? Estirando, contrayendo o distorsionando el punto, ¿cierto? Entonces nosotros partíamos del hecho de que estábamos bajo el régimen de las pequeñas deformaciones, trabajando con un medio continuo, entonces que nosotros extraíamos, o más bien sometíamos al sólido a unas cargas externas, ¿cierto? Las colocábamos y entonces de ese sólido que está sometido a esas cargas, pues vamos a extraer un punto. En este caso, pues para facilidad, pues nuestro punto tiene forma rectangular. Entonces, el rectángulo de lados de vértices A, B, C, D, pues va a ser nuestro punto de referencia. Acuérdense que nosotros hablábamos del estado de referencia, el estado inicial y el estado final, ¿cierto? Entonces, o punto de referencia, punto inicial y punto final, ¿cierto? Entonces, en este caso, este es nuestro punto de referencia, que a su vez es nuestro punto inicial. A partir de aquí vamos a empezar a ejercer el cambio de posición de partículas o el desplazamiento de todas las partículas. Entonces, lo que primero hacemos es mover nuestra partícula, es decir, hacer el desplazamiento de cuerpo rígido, hacer la traslación, y posteriormente procedemos a estirar, a cortar o distorsionar nuestro sólido, ¿cierto? O nuestro punto. Entonces que nosotros decíamos que nuestro vértice, nuestro rectángulo, pues tenía estas coordenadas en los vértices
y que a partir de ahí empezamos a construir todo lo que nosotros conocemos hasta ahora. Ahora, la clase de pasada, creo, también obtuvimos pues unos valores muy importantes, los cuales son los lados, ¿cierto? ¿Cómo es que se sacaban esos lados? Nosotros sacamos este lado y ustedes allá pues sacaron estos otros lados, ¿cierto? Que estos son por construcción, realmente. Entonces, hoy vamos a hablar de la segunda deformación, el segundo tipo de formación que se tiene cuando estamos hablando de desplazamiento. Entonces, la segunda clase de formación que nosotros vamos a hablar es la deformación angular ingenieril. Deben tener presente que esta se diferencia de la deformación angular que ustedes vieron en mecánica de sólidos, que es con la letra epsilon, ¿cierto? Epsilon XY, epsilon XZ y epsilon YZ. Esta deformación es diferente a la deformación que vamos a hablar en este momento. Están relacionadas, pero son cosas diferentes realmente. Y esto es a lo que nosotros llamamos la deformación angular matemática. ¿Listo? Entonces, en este momento nosotros vamos a hablar de la deformación angular ingenieril. ¿Por qué hablamos de este tipo de formación? Porque realmente nosotros, como estamos bajo el régimen de las pequeñas deformaciones, pues se nos hace más fácil trabajar en este tipo de deformaciones angulares. ¿A qué se refiere una deformación angular? Realmente es a la distorsión que nosotros tenemos de los elementos. Entonces, si nosotros partimos de este rectángulo de vértices ABCD, pues la deformación angular no vendría dada por el traslado, no sería ese, no sería tampoco el estiramiento, la contracción, porque a pesar de que yo estire o contraiga ese rectángulo, pues él sigue siendo rectángulo en última, ¿cierto? No va a cambiar su forma de rectángulo. Lo que hace la deformación angular es referirnos o hacer referencia más bien al cambio de forma del elemento. O sea que cuando ya pasamos de este estado de rectángulo, ya sea estirado o contraído, a este estado de rombo, por decirlo así, ahí es que estamos empezando a hablar de deformación angular. Si a nosotros se nos estira, se nos encoge, estamos hablando de deformación lineal, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo les digo, la deformación lineal, que es epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, está asociado únicamente a estiramientos y contracciones. Entonces, cuando ustedes estiran o encogen algo, entonces digamos, este rectángulo que nosotros estamos trabajando, lo vamos a estirar, pues entonces nos vamos a encontrar con que en este caso, pues miren que este nuevo triángulo que está punteado, está estirado o está contraído, puede ser que esté estirado o esté contraído, pero él sigue conservando los ángulos internos. Todos los ángulos internos se los conserva. Miren, él sigue siendo un rectángulo, ¿cierto? Entonces, se conservan, entonces los ángulos internos se conservan. En cambio, en la deformación angular, que es la que vamos a tratar el día de hoy, la deformación angular, que es gamma XY, gamma XZ, gamma YZ, pues nosotros estamos refiriéndonos ya a una distorsión del elemento. Es decir, los ángulos internos, miren que cuando cambié de rectángulo a rombo, pues ya este ángulo rectángulo pasó a ser este ángulo. Este ángulo rectángulo pasó a ser este ángulo obtuso. Este ángulo rectángulo pues pasó a ser el ángulo agudo y este pasó a ser el ángulo obtuso, ¿cierto? Entonces los ángulos internos se distorsionan, cambian.
evidentemente, pues la suma de los ángulos tiene que ser la misma, ¿cierto? Estamos hablando de una figura geométrica. Entonces no es que la suma cambie, la suma sigue siendo igual, además esa suma es inalterable para todas las figuras geométricas, ¿cierto? Pero en este caso, los ángulos internos cambian. ¿Listo? Entonces, el que era agudo se pasó a ser obtuso, el que era obtuso pasó a ser agudo, el rectángulo obtuso o agudo, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros definimos la deformación angular? Entonces, realmente la deformación angular, entonces, como ustedes pueden ver aquí, cuando yo paso del estado rectangular al estado de rombo, pues voy a tener una disminución o un aumento de los ángulos externos, ¿cierto? De los ángulos internos y por lo tanto de los ángulos externos. Entonces, lo que hace referencia a la deformación angular ingenieril es a qué tanto cambian esos ángulos, ¿cierto? Entonces, tomamos los ángulos externos, que nos quedan más fáciles de calcular, y entonces estos ángulos externos o esta variación de este ángulo más bien, es lo que nosotros definimos como deformación angular. Entonces, ustedes vienen de estar así, ¿cierto? De un ángulo rectángulo y pasan a estar así, un ángulo agudo. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la deformación angular. ¿Qué tanto se deforma? ¿Cierto? Solamente que como aquí esto está, pues, digámoslo así, eh, inclinado, ¿cierto? No está sobre el eje, entonces por eso es que es gamma 1 más gamma 2. Pero realmente, pues, es la variación, es que tanto aumentó, que tanto disminuyó ese ángulo, externo o interno, ¿cierto? Em, entonces, en ese caso, pues refiriéndonos a la figura, entonces este gamma, pues será gamma 1 más gamma 2, ¿cierto? Y como estamos hablando de un sólido que es infinitamente pequeño, que es el punto del sólido, es muy pequeñito, entonces nosotros hacemos que los límites de ese sólido pues tiendan a cero, ¿cierto? Que el tamaño de ese sólido cada vez sea más pequeñito, ¿listo? Entonces vamos a proceder, bueno, ¿a qué equivale ese gamma, ¿cierto? Que ya hallamos a qué equivale el epsilon X, el epsilon Y, el epsilon Z, a qué equivale el gamma X, gamma, pues ya hallamos a qué equivalen esas deformaciones lineales. Ahora nos falta hallar a qué equivale esa deformación angular. Entonces nosotros vamos ¿a qué? A trabajar con el régimen de las pequeñas deformaciones. ¿Qué implica el régimen de las pequeñas deformaciones? Que nosotros vamos a tener cambios de longitud muy pequeños, pero también distorsiones muy pequeñas. Eso es lo que se refiere a las pequeñas deformaciones. Muy pequeñas. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que entonces vamos a tener ángulos muy pequeños. Entonces, recuerden que el día martes nosotros vimos la teoría del ángulo pequeño. Entonces, que en la teoría del ángulo pequeño, el coseno de teta, siendo teta menor más o menos a 5 grados, ¿cierto? Más o menos. Coseno de teta teta en radianes es igual a 1, es aproximadamente igual a 1. Seno de teta en radianes es aproximadamente igual a teta en radianes. Y tangente de teta en radianes es igual a teta es aproximadamente igual a teta en radianes. Entonces eso es lo que nosotros vamos a manejar acá. Entonces vamos a manejar tangente de teta. ¿Listo? ¿Por qué vamos a manejar este? Porque miren que nosotros tenemos este triángulo y nosotros ya tenemos estos dos lados, ¿cierto? Para no estar manejando el de la diagonal, que el de la diagonal es un poquito maluco, sino que podemos manejar pues este ángulo, ¿cierto? Entonces vamos a hallar a gamma 1. Entonces decimos que gamma 1 es aproximadamente igual a tangente de gamma 1, tal como lo dice la teoría de pequeños ángulos. Entonces tangente de gamma 1, bueno, vamos a hallar aquí tangente de gamma 1. Tangente de gamma 1. ¿A qué es igual tangente de gamma 1? O sea, ¿a qué es igual tangente? Mejor dicho.
Alguien que me cuente, por favor. B' sobre B', B2 sobre A', B2, ¿cierto? Entonces, miramos, sí, A', B2, sí está bien. Entonces, que es igual pues a opuesto sobre adyacente, ¿cierto? Entonces, nosotros ya, bueno, ustedes ya en sus casitas hallaron estas dos longitudes, ¿cierto? Entonces hallaron, aquí era igual esta y aquí era igual esta, ¿cierto? Entonces, en este caso, B', B2 será igual a esta longitud de B de X sobre por delta X. Entonces, dB de X por delta X, vamos a ver dónde dónde lo podemos hacer, la operación, no, pues hagámosla acá, ¿cierto? Entonces, gamma 1 es aproximadamente igual a tangente gamma 1, que es igual a B2' sobre A', B2, ¿cierto? Bueno, eso da lo mismo. Entonces, ¿a qué es igual a B', a B', B2? Entonces, nos vamos por acá, B', B2, y es igual a dB de X por delta X, ¿cierto? Entonces, dB de X por delta X, ¿cierto? Ya que es igual a prima B2, pues A', B2 pues será igual a esto, ¿cierto? Delta X más du de X por delta X, ¿cierto? Ahora, y mire, aquí está, aquí lo tenemos. Y de 2 de prima, y gamma 2 es este, entonces gamma 2 o tangente gamma 2, que es aproximadamente igual a gamma 2, pues va a ser igual al opuesto sobre el adyacente, ¿cierto? Opuesto sobre adyacente. Y en este caso, que es igual opuesto sobre adyacente, bueno, entonces en este caso será igual a D2 de prima, ¿cierto? Este es el opuesto y este es el adyacente, ¿cierto? Entonces será igual a D2 de prima sobre A' de 2. ¿Listo? Entonces, D2 de prima sobre A' de 2, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es igual esto? Entonces aquí están las longitudes, entonces D2 de prima será igual a DU por DY por delta Y. A' de 2 pues será delta Y más dB de Y por delta Y. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues a qué es igual esa distorsión angular, pues gamma será igual al límite cuando delta X y delta Y sean iguales a cero, de gamma 1 más gamma 2, ¿cierto? Es decir, del cambio de ángulo que tuvimos, ¿cierto? Entonces, apréndanselo más bien, o entiéndanlo más bien como un cambio de ángulo. ¿Listo? Entonces, esto es aproximadamente igual a esto porque lo reemplazo, ¿cierto? A que es igual gamma 1, pues será igual a esto, aproximadamente igual a que será gamma 2, será aproximadamente igual a esto. ¿Listo? Entonces lo reemplazo. Y entonces empiezo a hacer operaciones. Empiezo a hacer operaciones. Entonces, en este caso, pues vamos a hacer álgebra. Entonces, en este caso, se simplifica este con este, ¿cierto? Factor común. Y se simplifica este con este. Saco factor común, ¿cierto? Saco factor común y simplifico. Entonces, en este caso, pues me quedaría, pues esta operación. ¿Por qué me queda esta operación? Porque si simplifico, pues me va a quedar esto, pero el límite cuando delta X tiende a 0 y cuando delta Y tiende a 0 de una constante, pues me va a dar la constante, ¿cierto? Entonces aquí aplicamos el límite de una constante. Y entonces obtenemos
Este es el resultado, ¿listo? Ahora, como nosotros estamos en el régimen de las pequeñas deformaciones, nosotros vamos a decir que estos cambios, ¿cierto? El del tau de X y el del tau de Y, es decir, estos cambios acá, los cambios en longitud. Si yo tengo un elemento que es muy pequeño y si me muevo en el régimen de las pequeñas deformaciones, pues los cambios serán muy pequeños, ¿cierto? Muy, muy pequeños. Entonces, en este caso, este cambio va a ser mucho menor que 1 y este cambio va a ser mucho menor que 1, ¿cierto? Mucho, mucho, mucho menor que 1, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, me quedaría que esto se me hace 0 y esto se me hace 0. Entonces, al hacer eso 0, entonces tengo dv de x sobre 1 más du de y sobre 1. Y entonces, así es que obtengo la fórmula de gamma x, y para las pequeñas deformaciones. Entonces, serían las derivadas cruzadas. Ustedes de pronto vieron por allá en mecánica tensorial que a ustedes les aparecía que la deformación, creo que era la deformación así, creo que era un medio de la derivada, ¿cierto? dv de x más du de y, no me acuerdo bien, más un término cruzado, ¿cierto? du de x, dv de y, ¿cierto? A ustedes les debió haber aparecido alguna vez este término cruzado, las derivadas cruzadas, pues así, la derivada de cada uno por la derivada cruzada, ¿cierto? Creo que era así la formulación, no me acuerdo muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Otra forma que ustedes lo vean es que ustedes tenían las deformaciones, en este caso, estas deformaciones angulares matemáticas, y entonces, como este producto está pequeño, pues esto casi que se hace 0, ¿cierto? Entonces, de aquí es que también se puede derivar esto. Entonces, miren que ya algo que ustedes vieron en mecánica tensorial, pues se simplificó, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que, eh, como nosotros estamos trabajando en 3 dimensiones realmente, esto es en 2 dimensiones. Como estamos trabajando en 3 dimensiones, entonces nos van a aparecer pues estas 3 deformaciones, las 3 deformaciones angulares, ¿cierto? Que es relativas al plano XY, al plano XZ y al plano YZ, ¿cierto? Entonces miren que aquí la deformación angular es, son, son las derivadas cruzadas, ¿cierto? Pero entonces de aquí podemos sacar, miren que las propiedades de la suma, ¿cuáles son? De las sumas, ¿cuáles son? La suma es asociativa, ¿cierto? La suma es distributiva. Y una propiedad muy importante, la que vamos a tener acá en cuenta, es que la suma es conmutativa. ¿Qué quiere decir que la suma sea conmutativa? Que entonces voy a tener que A más B es igual a B más A, y eso me va a dar un resultado C. Entonces miren que aquí yo puedo tener gamma X, gamma XY, por ejemplo. Entonces puedo tener du de Y más dv de X, o puedo tenerlo al contrario. ¿Cómo es al contrario? Entonces en este caso al contrario sería dv de X más du de Y. Voy a saltar el XYZ. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a gamma YX, ¿cierto? Porque primero, mm, primero está este y después está este, ¿cierto? Entonces, como la suma es conmutativa, realmente el gamma XY va a ser igual a gamma YX. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar el orden de los sumandos y no me va a alterar el producto realmente. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Miren que realmente esto se parece mucho a algo que vieron en el segundo capítulo.
¿Cierto que se parece mucho a algo que vieron en el capítulo anterior? Y esto nos va a servir mucho a nosotros para más adelante. Entonces, estas son las deformaciones angulares. ¿A qué se refieren las deformaciones angulares? A las distorsiones, a los cambios de los ángulos, así como lo dice, pues como su nombre lo indica, ¿cierto? Cambio de ángulo. Es una distorsión del elemento, en donde ya cambian pues los ángulos internos. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, bueno, listo. Entonces vamos a continuar con lo último de esta parte. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de cómo nosotros podemos decir si es positivo, si es negativo, entonces recuerden que aquí nosotros creamos un sistema X y Y, ¿cierto? X y Y. Y todo era referido pues a gamma 1 y a gamma 2, ¿cierto? No me acuerdo bien, creo que es al revés. Entonces, si nosotros no tenemos ninguna distorsión, ¿cierto? Entonces decimos que la deformación angular pues es cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hubo cambio de los ángulos. Si nosotros decimos que este ángulo, el de la esquina inferior izquierda, este, se hizo más pequeño, pues entonces hablamos de una deformación angular positiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se incrementó el ángulo externo. O sea, es decir, este ángulo, el cambio es positivo, ¿cierto? O sea, yo tengo ángulo inicial menos el cambio, ¿cierto? Y es igual a ángulo final. Bueno, para poder yo hacer esta resta, pues este cambio tiene que ser positivo, ¿cierto? Y ese cambio está asociado a ese gamma XY. Gamma XY es mayor que cero. Ahora, si por el contrario este ángulo que era rectángulo se puso más grande, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo es que ángulo inicial menos el cambio es igual a ángulo final. Pero esto qué quiere decir? Que este cambio para que sea suma, pues tiene que ser negativo, ¿cierto? Para que menos por menos da de más, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues este tiene que ser negativo, entonces si es negativo, entonces quedaría ángulo final, no ángulo inicial, pero más el cambio es igual a ángulo final. ¿Listo? Entonces de aquí procedo acá, sumándole un ángulo. Y de aquí procedo acá, restándole un ángulo. ¿Listo? Entonces, este es el caso cuando gamma x es menor a 0, cuando x es mayor a 0, y cuando es 0, pues no hay cambios de ángulos. ¿Listo? Entonces, en este caso, esto solamente hablaríamos de estiramiento de contracciones. ¿Listo? Ahí, pasó. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a hablar de la deformación angular matemática. La deformación angular matemática, pues ustedes la vieron el semestre pasado, ¿cierto? Semestre pasado. Para nosotros, recuerden que ese término cruzado desaparece porque nosotros estamos trabajando en las pequeñas deformaciones, ¿cierto? Entonces que aquí tenían un más dwi sobre dxj, dwj, dxy, ¿cierto? Un medio, será un medio, ¿cierto? Ustedes tenían un término así. Como estamos trabajando en las pequeñas deformaciones, pues aquí tengo algo que es muy pequeño por algo que es muy pequeño, ¿cierto? Esto es uno de segundo orden, entonces eso hace que pues eso se haga cero, ¿cierto? Entonces en este caso,
Eh, en notación tensorial, nosotros podemos construir una relación entre la deformación angular matemática y la deformación angular ingeniería. ¿Cuál es la fórmula? Pues es muy sencilla. La fórmula es epsilon de xy es igual a gamma de xy sobre 2. Entonces, esta es la deformación angular matemática. Y esta es la deformación angular ingeniería, la que habíamos calculado hace unos momentos. Entonces, por eso es que les dije que no es lo mismo, pero están relacionadas, ¿cierto? Ustedes en tensorial, ustedes trabajaron con el gamma X, con el epsilon gamma X. En cambio acá, pues vamos a trabajar, trabajaron con el epsilon XY y aquí van a trabajar pues con el gamma XY. ¿Listo? En notación tensorial, pues este gamma XY sería únicamente este término. Eso es lo que nosotros denominamos el gamma XY. Esa suma, ¿cierto? Pero pues como aquí nosotros no vamos a manejar notación tensorial, pues basta pues con aprendernos pues la definición anterior. ¿Listo? Entonces llega la parte más importante de esta sección 3.2. ¿Cuál es la parte más importante? Que nosotros podemos crear una matriz de deformación o un tensor de deformaciones. Entonces nosotros podemos crear, esto se denomina una matriz de deformación, como ustedes lo vieron el semestre pasado, un tensor de deformación. Entonces, que en el tensor de deformación yo voy a tener dos partes. Voy a tener la primera parte, que es la diagonal. Son todos los términos de la diagonal. Y estos términos de la diagonal hacen referencia a deformaciones lineales. Mientras que los términos que están por fuera de la diagonal, sería este triángulo, pues son las deformaciones angulares. Ya sean matemáticas o ingenierías. Algo muy importante para recalcar aquí, y es que por el tema de que estamos trabajando con un medio continuo, bajo el régimen de las pequeñas deformaciones y que no estamos teniendo en cuenta el material, pues esta matriz de deformación va a ser una matriz simétrica. ¿Listo? Entonces, eh, estas dos primeras representaciones son en notación tensorial y ya esta última representación es la que nosotros vamos a trabajar realmente acá, que sería que en la diagonal vamos a tener todas las deformaciones lineales mientras que por fuera de la diagonal están las deformaciones angulares. Listo. Entonces miren que esto tiene un parecido a lo que nosotros vimos en el capítulo anterior. Capítulo anterior que vimos, una matriz de esfuerzos, ¿cierto? Esa matriz de esfuerzos estaba conformada pues por unos elementos, ¿cierto? Entonces, que los elementos de la diagonal hacía alusión a todos los esfuerzos normales, que es la tracción y la compresión,
Y estos elementos por fuera de la diagonal hacen referencia a los esfuerzos tangenciales, ¿cierto? O sea, al corte. Ya en el capítulo 4 vamos a ver que realmente esta relación es muy importante. Digámoslo así, este puente que existe acá, que yo les estoy construyendo así como de manera intuitiva por ahora, es, digamos, la conclusión más importante del capítulo 4. Entonces, para que de una vez lo vayan teniendo presente. Algunos elementos que debemos tener en cuenta, que estas son puras deducciones geométricas. Mire que aquí no hice ni sumatoria de fuerzas, ni sumatoria de momentos, aquí yo no apliqué para nada la física. Yo apliqué únicamente las matemáticas. Y entonces esto hace que esta teoría, digámoslo así, sirva para casi cualquier material. Porque miren que en ninguna parte tenemos en cuenta el material. Absolutamente en ninguna parte. Lo mismo que en el caso del capítulo 2, en el caso de los esfuerzos. Miren que en ninguna parte he dicho, bueno, esto es madera, esto es acero, esto es concreto. En ninguna parte. Solamente estamos tomando que eso es un medio continuo. Y algo que es muy importante que ustedes deben tener en cuenta es que en matemáticas, si bien nosotros medimos en grados, pues tenemos varios sistemas de medida más bien. Pues en este caso, todas las deformaciones angulares se van a medir únicamente en radianes. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy, muy presente. ¿Listo? Entonces, este es el tema. Aquí con este terminaríamos el tema de todo lo que son las deformaciones. Y entonces habremos construido la matriz de deformaciones, que está conformada por deformaciones lineales y por deformaciones angulares. Yo no sé, entonces vamos a empezar con la sección 3.3. Pero yo les quiero preguntar una cosa. Ustedes, a ver si de pronto alguien sabe, ¿no? Ustedes, ¿qué miden en un laboratorio? O sea, digamos, ustedes van a hacer un laboratorio, bueno, van a ir a un laboratorio, ¿cierto? Entonces, donde hacemos ensayos, ¿cierto? Entonces, en los ensayos, generalmente nosotros, ¿qué hacemos? Cogemos una probeta, ¿cierto? Un elemento, ¿sí? No sé, una viga, una columna, yo qué sé, un elemento, ¿cierto? De cualquier material. Y a ese elemento nosotros le aplicamos, ¿qué? Nosotros le aplicamos fuerzas, ¿cierto? Generalmente. ¿Cuál es la desventaja del tema de los esfuerzos? Nosotros realmente en un laboratorio nunca medimos los esfuerzos. Nosotros no tenemos elementos y hasta ahora no existen los elementos para poder medir los esfuerzos realmente en una estructura, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo sabemos que hay un esfuerzo? Pues porque tenemos acá la probeta, ¿cierto? Tenemos acá la probeta, no sé, un cilindro de concreto, por ejemplo. Y entonces yo le aplico cargas, ¿cierto? Le aplico una fuerza F y esto tiene una sección transversal A. Entonces, ¿cómo sé que eso tiene un esfuerzo? Bueno, yo llego que, entonces yo digo que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Pero realmente en ningún momento he medido el esfuerzo. Lo que yo estoy midiendo en el laboratorio son las fuerzas. Mido toda la fuerza, entonces, ¿qué hago en un laboratorio cuando estoy midiendo, no sé, la resistencia al concreto? Entonces llego y cojo un pedazo de concreto, obviamente eso tiene que ser estandarizado para que sea válido ese resultado. Y entonces lo que yo hago es coger una cinta métrica, una regla, un metro, lo que sea, y entonces empiezo a medir el cilindro, ¿cierto? Va a tener una altura, va a tener una sección transversal, esa sección transversal va a tener seguramente el área, ¿cierto? Ya, independiente que sea una circunferencia, un rectángulo, un triángulo, yo qué sé. Eso va a tener lo que nosotros llamamos el área transversal, ¿cierto? Entonces el área transversal la medimos pues midiendo los lados y sacando el área o como nos quede más fácil, ¿cierto? Entonces, posteriormente a que hayamos hecho esas mediciones, entonces nosotros colocamos pues el elemento de concreto, de acero, de madera,
en una máquina, ¿cierto? Entonces en esa máquina que va a empezar a hacer, va a empezar a aplicar una fuerza. Fuerza puede ir incrementándose, digamos, empecé con 1 newton, sigo con 2, con 3, con 4, con 5, con 7. Puede ser 1 newton sostenido durante un tiempo, porque es muy diferente el efecto que hace la fuerza cuando yo la aplico súbitamente a cuando la aplico progresivamente y a cuando la sostengo al mismo nivel por un periodo de tiempo. Son muy diferentes los efectos. Y entonces, ¿yo qué empiezo a hacer? Empiezo a construir una curva, ¿cierto? Pero esa curva realmente, pues hay varias formas de hacerla. Yo creo que ustedes ya vieron este tipo de ensayos en análisis estructural básico, pero si no los han visto, pero pues aquí yo medio los introduzco. ¿Listo? Entonces nosotros realmente construimos es un gráfico de fuerza-longitud o un gráfico de fuerza de cambio de longitud. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una maquinita, hasta ahora no se han inventado la maquinita, que la introduzca en el interior del la probeta, entonces me diga, estoy teniendo un esfuerzo de 2 megapascales, de 3 megapascales, de 4 megapascales. En ningún momento estoy teniendo esa medición. Y eso lo deben tener muy presente porque incluso a veces hay personas que piensan que se miden los esfuerzos. Y realmente en un laboratorio nunca medimos esfuerzos. Yo nunca he medido un esfuerzo, realmente. Yo mido la fuerza, mido la longitud, mido el cambio de longitud, mido todas esas dimensiones. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a tener es una fuerza y lo que voy a medir también es el cambio de longitud. ¿Puedo medir el cambio de longitud? Claro, ustedes pueden medir el cambio de longitud porque yo empiezo con una longitud inicial, ¿cierto? Con una longitud inicial y pues si estoy hablando de una probeta de concreto, generalmente se va a poner más chiquitica, ¿cierto? Entonces tengo una longitud final, ¿cierto? Y recuerden que cambio de longitud es igual longitud final menos longitud inicial, ¿cierto? Entonces, generalmente eso sí lo puedo medir en un laboratorio, el cambio de longitud, incluso puedo medir la medida de cambio de longitud. Si tengo equipos calibrados y todo eso, sí lo puedo hacer. Entonces, tengo fuerza y cambio de longitud. Ahora, ustedes van a ver en análisis estructural básico seguramente que hay otro gráfico, que es el que uno realmente usa, que es el gráfico de esfuerzo de formación. Pero ¿qué es el gráfico de esfuerzo de formación? Realmente coger la fuerza y la entre el área transversal. ¿Y qué es la deformación? Coger la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Y entonces así es que construimos este gráfico. Y este gráfico que las megapascales que ustedes dicen, el concreto resiste 21 megapascales, el concreto resiste 24 megapascales, 28, 32, 40 megapascales, es realmente coger la fuerza que resiste esa probeta y dividirla entre el área y la sección transversal de la probeta. ¿Listo? Realmente eso es lo que ustedes les dicen cuando están diciendo megapascales, kilopascales del concreto, que mi concreto resiste 21 megapascales. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Cogieron una probeta, un cilindro de concreto, le colocaron determinada fuerza, calcularon en qué fuerza él pasaba de un estado al otro, entonces cogían esa fuerza y la dividían entre el área transversal y así sacaron el esfuerzo. ¿Listo? ¿Cuál es la desventaja del tema de los esfuerzos? Y qué es lo que más se usa realmente para definir, digamos, resistencias de materiales. Que realmente nosotros no podemos medir los esfuerzos. Ahora, nosotros podemos medir las deformaciones, sí y no. ¿Por qué sí o no? Porque realmente nosotros tampoco estamos midiendo la deformación. Nosotros estamos midiendo es el cambio de longitud, ¿cierto? Pero con las deformaciones es un poquito más fácil. Con las deformaciones nosotros lo que podemos hacer es tener diferentes formas de medir pues ese cambio de longitud. En un laboratorio es muy fácil medir el cambio de longitud porque generalmente se estira mucho la varilla, se contrae mucho el cilindro de concreto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que medir las deformaciones, digamos, de un elemento que ya está instalado? Por ejemplo, de una viga, que ya está construida, ¿cierto? O cuando tenemos que definir el cambio de longitud
de, no sé, de una pila de un puente. Ustedes no pueden llegar y desmantelar la pila del puente, ¿cierto? Y pues generalmente, pues yo nunca he visto que tengan un metro extendido todo el tiempo tratando de medir la altura del pilar, ¿cierto? Entonces ustedes aquí tienen el pilar del puente, en el pilar del puente, ¿cierto? Los puentes están conformados por pilares, ¿cierto? Y bueno, está bueno. Y entonces ustedes necesitan, bueno, saber qué le está pasando a ese pilar. ¿Listo? Entonces, realmente yo no puedo saber qué le está pasando a ese pilar porque, bueno, por lo menos en el concreto los cambios son mínimos para que ya se empiecen a generar grietas, ¿cierto? Y son cambios tan pequeños que incluso a veces no se pueden medir. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Nosotros los tratamos de medir a través de otros elementos. Realmente hay muchas formas de medir el tema de los desplazamientos y de las deformaciones, pero yo acá les voy a contar un tema, voy a contar dos de las formas que se tienen, que se pueden medir directamente deformaciones, no, pero pues se pueden calcular. Y miren que el gráfico, miren que muestran que la deformación es un elemento independiente, o sea que yo realmente puedo medir una deformación. Y ya van a ver más adelante en el capítulo 4 que yo al medir deformaciones puedo hallar esfuerzos dependiendo del material. Entonces realmente lo que nosotros medimos en un laboratorio son fuerzas, son cambios de longitud y entre comillas medimos deformaciones, pero nunca medimos los esfuerzos. Y no existe, o yo no lo conozco por lo menos, la primera herramienta que sirve para medir esfuerzos internos, ¿cierto? Pueden que los esfuerzos son una reacción a las cargas, ¿listo? O a las acciones que se le estén aplicando. Entonces, para eso hay muchas formas. Ustedes pueden, si están en un laboratorio, ustedes cómo pueden medir la deformación. Mire que la deformación es longitud final menos longitud inicial sobre la longitud inicial, ¿cierto? ¿Cómo la pueden medir? Sencillo, con una regla, ¿cierto? Que es lo que uno generalmente hace en un laboratorio o coge unos, coge una regla o bueno, coge cualquier elemento de medición de distancias y ya está, ¿listo? Pero ¿qué pasa cuando estoy teniendo esos elementos que son tan grandes o elementos que son muy sensibles al cambio? Entonces ahí es cuando aparecen otras herramientas que no necesariamente son decámetros o flexómetros, que no son esos elementos. ¿Listo? Entonces acá les voy a hablar de una herramienta que se llaman las galgas extensiométricas. Este elemento se usa muchísimo en dos ocasiones. Número uno. Ay, espero que se me perdió el puntico aquí. Número uno. Cuando nosotros necesitamos hacer un monitoreo. Ustedes cuando están en un laboratorio, lo que hacen es que están haciendo el ensayo y ustedes están midiendo constantemente el cambio de longitud de esa varilla, ¿cierto? Digamos, yo acá tengo una varilla y le estoy aplicando una carga, la cual me genera tracción. Y entonces, ¿yo qué hago? A medida que va pasando el ensayo o el experimento, pues ustedes todo el tiempo están midiendo esa longitud. Usted dice, le apliqué una carga de 1 newton. Ah, bueno, entonces vamos a ver qué tanto se estiró, ¿cierto? Entonces vamos a sacar una longitud 1. Después, le voy a sacar le voy a aplicar una carga de 3 newton, un ejemplo, ¿cierto? De hecho, las cargas son de kilonewton, cosas así. Entonces, cojo una longitud L2 y yo todo el tiempo estoy midiendo, ¿cierto? Es decir, estoy monitoreando el ensayo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo periodos cortos de un ensayo de un laboratorio? Un ensayo en un laboratorio pueden ser minutos, ¿cierto? Y que ustedes pueden estar todo el tiempo midiendo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un monitoreo que ya no son de minutos, sino que son de días, de meses, de años? Eso es más complejo ahí, ¿cierto? Yo no puedo tener a una persona todo el tiempo midiendo y a veces yo necesito monitorear todo el tiempo para ver cuándo se me produce un cambio de longitud, ¿cierto? ¿Por qué necesito saber eso? Porque un cambio de longitud en algunos materiales puede estar indicando que se está generando una grieta. Por ejemplo, en el concreto. El concreto es muy sensible a los cambios de longitud. Él es muy bueno en la compresión, resistiendo muy bien la compresión.
Pero esos cambios de longitud es un poquito sensible. Entonces, nosotros tenemos que detectar en qué momento él cambia de longitud para que se me genere una grieta. Entonces, cuando nosotros tenemos monitoreos extensos en el tiempo, es cuando aparece este tipo de instrumento. Ese es un caso. Y el segundo caso, cuando nosotros usamos la galga extensiométrica, es cuando nosotros tenemos que hacer monitoreos que son muy seguidos, ¿cierto? Digámoslo así, entre comillas, muy seguidos. O con intervalos cortos de tiempo. Intervalos cortos de tiempo. Ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de laboratorio. Cuando ustedes están en el laboratorio, ustedes están aplicando la fuerza y le están aplicando, se dicen al minuto, bueno, le voy a aplicar este. Después a los dos, le voy a aplicar este. Y pueden ir midiendo, ¿cierto? Hay unos monitoreos en los cuales esos monitoreos ya no son de minutos. Muchos de esos monitoreos ya son de segundos. Entonces, todo el tiempo están monitoreando. Entonces, están recogiendo información, están recogiendo información. Eh, no, ya no podemos tener ahí una persona midiendo todo el tiempo, porque cuando está haciendo, terminando de hacer la primera medición, ya necesitamos 3, 4, 5 mediciones, ¿cierto? Ese es un caso en el que aparecen las galgas extensiométricas. Otro caso, pero pues este no es tan implementado, es cuando tenemos elementos que son muy largos para medir. Ejemplo, la pila de un puente. La pila de un puente puede estar midiendo, no sé, 20, 30, 40, 50 metros, ¿cierto? Dependiendo del puente. Entonces, ahí no podemos, pues, primero no tenemos pues no tenemos un elemento que mida 50 metros, ¿cierto? O sí lo tenemos, es un láser, pero, pero es muy complejo estar midiendo todo el tiempo eso, ¿cierto? Hay también otros equipos, pero no son tan eficientes. Entonces, cuando tenemos elementos que son muy largos, pues lo mejor es emplear este tema de las galgas extensiométricas. Y las galgas extensiométricas son muy usadas en la teoría de materiales, porque es lo que nos mide con mayor precisión el tema de las deformaciones. Estamos hablando de materiales. Sin embargo, pues yo rara vez no creo que el tema de las galgas pues quede atrás. Es algo que incluso lo han ido mejorando para poder monitorear mejor las estructuras. De hecho, las galgas extensiométricas se usan muchísimo en Estados Unidos para inspeccionar el tema de los puentes. Y ya van a ver cómo es que se miden las galgas extensiométricas en los puentes. ¿Listo? Entonces sirven para el monitoreo constante de elementos que son muy grandes. Sirve para el monitoreo que esté extenso en el tiempo, días, meses, años, y la ventaja es que él puede estar todo el tiempo ahí y necesita, digámoslo así, un mantenimiento mínimo. Necesita mantenimiento, claro, pero necesita un mantenimiento mínimo. Pero entonces vamos a hablar de qué es una galga extensiométrica, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Recuerden que yo a ustedes les construí una gráfica de esfuerzo de formación, ¿cierto? Y que aquí aparece, pero que esta gráfica viene derivada de una gráfica que se llama cambio de longitud, fuerza, ¿cierto? Que eso es lo que realmente hacemos en un laboratorio, en un ensayo, lo que sea, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es medirlas en la práctica para poder saber los esfuerzos internos, porque digamos tenemos aquí la pila del puente, ¿cierto? Bueno, ese puente me quedó un poquito bajito, pero bueno. Tenemos la pila del puente y nosotros no podemos traer pues un tren de carga para medir la pila del puente, ¿cierto? Los esfuerzos de la pila del puente, no lo podemos hacer. Eso de jalar la varillita, de comprimir el concreto, eso lo podemos hacer en un laboratorio. Pero con un puente no, con un edificio tampoco, con ninguno de esos elementos lo podemos hacer. Entonces lo que nosotros tenemos es que hallar formas indirectas de saber el comportamiento de los esfuerzos, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes oyen
En la práctica que existe, digamos, el concreto 21 megapascales, ¿cierto? O el concreto 24 megapascales, esa es la resistencia que para el concreto que casi que coincide con la resistencia máxima. Si me paso esa resistencia, pues el concreto ya va a empezar a fallar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mido que mi pila de mi pila de concreto no está superando ese esfuerzo que pueda resistir? Digamos que ya no pase al concreto a 24 megapascal, que ya no pase a 24 megapascales. Bueno, si ya pasó a 24 megapascales, probablemente la pila del puente cayó ya. Entonces, ¿cómo mido ese cambio, cierto? No puedo traer un tren de carga y decir, mire, le voy a aplicar 2 newtons, 3 newtons. Realmente no sé cuántos carros están pasando ahí. Es complicado, ¿cierto? Saber toda esa carga. Entonces, ¿yo qué hago? Medir los esfuerzos. Entonces, eso es una medición indirecta de los esfuerzos que, que se tiene en ese caso. Entonces, ¿qué hacemos con las galgas extensiométricas realmente? Medir los esfuerzos de forma indirecta para saber cuál es el comportamiento de ese elemento. Entonces, eh, ¿cuál es la ventaja de la galga extensiométrica? Que la galga extensiométrica, pues primero les voy a explicar de qué trata, después les explico cómo funciona. La ventaja de la galga extensiométrica es que yo puedo colocar una galga aquí, y él todo el tiempo me va a estar midiendo eso. Entonces, mido la deformación, entonces lo que hago con la galga es medir la deformación y a través de algún cálculo matemático, una caja negra, ¿cierto? Aquí, calculo los esfuerzos. Entonces ahí digo, mi pila de concreto está en 20 megapascales, va bien. Está resistiendo 17 megapascales, va bien. O mi concreto está resistiendo 21.3 megapascales, ya van a empezar a aparecer las grietas, ¿cierto? Eso es lo que hace la galga extensiométrica. Ahora, ¿cómo es que trabaja una galga extensiométrica? La galga extensiométrica tiene un aspecto parecido a este. Es como un sticker, es como un adhesivo. Ese adhesivo tiene, bueno, hay unos que tienen adhesivo, otros que tienen como un papel, pero ahí está pegada la galga, ¿cierto? Entonces, la galga extensiométrica lo que realmente es un conjunto de elementos eléctricos. Entonces, lo que hace es que tengo aquí la pila del puente. Y entonces aquí pego mi galga, ¿cierto? Pego una galga aquí y pego una galga acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace ese elemento? Entonces, yo tengo estas dos galgas conectadas de alguna manera a un equipo que todo el tiempo está pasando corriente. Yo puedo tener un equipo que todo el tiempo esté pasando corriente, ejemplo, una batería o la conexión a un sistema como por ejemplo que ustedes tienen en sus casas, ¿cierto? Sistema de energía eléctrica. Entonces lo que hago es conectar esas galgas a una fuente de energía eléctrica muy pequeñita, pues tampoco es pues para que prenda un computador o prenda un televisor, eso es pequeñito porque esas galgas son pequeñitas, 3, 5 centímetros, son muy pequeños. Y entonces lo que hace es que aquí va a pasar la corriente eléctrica, y entonces, y bueno, obviamente pues aquí esto lo va a recibir, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay una propiedad de los metales y de los materiales que se llaman los efectos piezométricos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo tengo un elemento, ¿cierto? Digamos el cuerpo humano, los voy a escenificar a ustedes, y a ustedes les pasa energía eléctrica, ¿cierto? Es muy diferente que el cuerpo humano esté seco a que el cuerpo humano esté mojado, ¿cierto? Más probable que usted le pase corriente cuando usted está mojado que cuando está seco, ¿cierto? O cuando usted está descalzo o cuando no está descalzo, ¿cierto? Algo parecido pasa con los metales. Es muy diferente la corriente que pasa aquí
cuando yo tengo un metal de esta longitud a cuando yo tengo un metal en esta longitud. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo ahí? Estoy midiendo realmente qué tanto se está deformando esta rejilla, qué tanto está cambiando de longitud esta rejilla. Y entonces asumo que ese cambio de longitud de esa rejilla es la misma cambio de longitud que tiene mi pila de concreto. Y entonces esto va a haber pues otra conexión por acá, que va a estar conectado pues a un computador y está midiendo todo el tiempo ese cambio. ¿Cómo mide ese cambio de longitud? No es que aquí haya pues un metro, no. Ese cambio de longitud lo mide a través de una cosa que yo no sé si ustedes se acordarán de física 3 o de lo que vieron en física de 11, que se llama la resistencia. La resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Bueno, como su nombre lo indica, su oposición a la corriente, ¿cierto? Entonces, yo tengo mi galga en este estado y él va a tener una resistencia determinada. En el momento en que esa resistencia cambie, como yo sé qué comportamiento tiene ese material, entonces sé qué deformación tiene ese material. Entonces, digamos, tengo una resistencia 1 y resulta que se alargó o se acortó, ¿cierto? Incrementó, se cambió todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Esa información de resistencia es la que se va al equipo. Entonces, él hace ahí todo un algoritmo y mide esa deformación y lo que hace y lo transforma en deformación y lo que hacemos nosotros es que ya después cogemos esa deformación y lo transformamos en esfuerzos. Miren todo el camino que toca recorrer para tener la medida indirecta en esfuerzo. Miren, tengo que medir la resistencia eléctrica, después de esa resistencia lo transformo en deformación y después esa deformación la transformo en esfuerzo. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque realmente yo conozco muy bien las propiedades de este material que está pasando acá, ¿cierto? Entonces, a medida que yo voy inyectando corriente, eso es continuo, la corriente es continua, eso se llama corriente. Pues esa fuente, asumimos que esa fuente todo el tiempo va a estar alimentando de corriente a esas galgas. Entonces esa corriente va a pasar por acá, va a pasar por acá y se va a hacer así. Y a medida que esto se vaya expandiendo, se vaya contrayendo, pues va a tener mayor o menor resistencia, ¿cierto? Entonces, esa resistencia va a cambiar y eso lo puedo medir de hecho muy fácilmente. Entonces, eso es lo que yo estoy midiendo todo el tiempo. Mido esa resistencia la cambio a deformación y de deformación pasa a esfuerzo. Eso es lo que se llama, lo que se conoce como las galgas extensiométricas. Las galgas extensiométricas son muy empleadas en los laboratorios, pero también están empezando a ser empleadas en la parte práctica. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de galgas? Las galgas, les voy a mostrar aquí una foto de una galga. Em, una foto, una foto, una foto. Es que hay varios tipos de galgas. Entonces, ya les voy a compartir pantalla. Entonces, lo que nosotros conocemos como galga es esto. Miren que es un elemento realmente que es muy pequeño y esto tiene un sistema de resistencias eléctricas. Entonces, lo que hacemos es pasar corriente, y entonces a medida que yo voy estirando este elemento, pues este va a cambiar la resistencia, ¿cierto? Va a ser mayor, va a ser menor, no sé cuál va a ser la resistencia realmente, generalmente es menor, y entonces nosotros todo el tiempo vamos a monitorear ese cambio de resistencia. Al medir ese cambio de resistencia, eso lo podemos transformar indirectamente en deformaciones. Y al trabajar las deformaciones, y como nosotros sabemos qué tipo de material es este, sea metal, concreto, madera, yo qué sé,
Entonces, con eso podemos obtener, pues, qué esfuerzo estamos teniendo en el elemento. Esta es la forma más usada de medir deformaciones. Hay otras formas como las tipo láser, hay otras como los cambios de colores, ya eso, los cambios de colores ya lo vamos a ver más adelante, eh, que han intentado sustituir el tema de las galgas, porque pues el tema de las galgas es un poquito delicadito, sobre todo con el tema de la manipulación. Entonces lo que han intentado es como corregir el error que puede ocurrir cuando estamos pues trabajando con este tipo de elementos. Esta es la presentación que generalmente tienen las galgas. Hay unas galgas que son más alargadas, hay otras que son más corticas. Yo conozco las que son muy alargadas. Este tipo de galgas son las que he visto generalmente, ¿cierto? Pero pues hay otras configuraciones, pues dependiendo del uso, dependiendo del dinero que usted con el que usted cuente. Hay unas galgas que son muy baratas, hay unas galgas que son supremamente costosas, pero pues todas sirven para lo mismo. ¿Listo? Entonces les voy a compartir, bueno, qué consideraciones debemos tener a la hora de hablar de galgas. Cuando nosotros hablamos de galgas, ustedes vieron que la galga tiene ¿tiene un qué? Es una resistencia pegada como un stick, ¿cierto? Un adhesivo. Entonces, cuando ustedes vayan a colocar las galgas, de pronto aquí alguno se dedique al tema de las galgas, pues entonces ustedes van a tener su superficie y entonces ustedes tienen que limpiar muy bien esa superficie, como cuando ustedes no se van a pintar, van a pegar algo, tienen que limpiar la superficie, que no esté untada de aceite, que no esté, tenga polvo, que no tenga mugre, que no tenga grasas, que no tenga ninguno de esos elementos. Y eso a veces hace que nosotros incurramos en errores en la lectura de las galgas. La galga es muy sensible cuando nosotros tenemos ese tipo de problema. Entonces, nosotros debemos mirar en qué estado está pues el adhesivo o el pegamento de la galga y como es un elemento metálico, este tipo de elementos casi no gusta cuando nosotros tenemos zonas en las que hace mucho calor, porque los metales cambian sus propiedades cuando se les aumenta la temperatura. Y también cuando está pasando corriente en un metal, el metal tiende a calentarse, ¿cierto? Por ejemplo, una estufa eléctrica usted la conecta y pues eso pues se va a calentar, ¿cierto? Cuando empiece a pasar la corriente pues a través de esa resistencia. Lo mismo le pasa a una galga. Va a empezar a pasar resistencia, eso se va a empezar a calentar. Y toca mirar a ver qué tanto afecta la medición, pues ese aumento de temperatura, ¿cierto? Entonces eso va a tener que yo no lo puedo trabajar en zonas que sean de altas temperaturas, ¿cierto? Pues no lo puedo trabajar, no sé, en Leticia, por ejemplo. No lo puedo trabajar porque va a tener una máxima temperatura de operación. ¿Listo? Entonces, eh, les voy a mostrar un videíto donde nos van a explicar cómo es que se manejan pues este tema de las galgas. ¿Listo? No sé si les... Cuéntenme. Pues generalmente lo que han hecho es que para, digamos, cuando van a hacer las mediciones en partes como Dubái, por ejemplo, que Dubái, pues allá hace bastante calorcito, ¿cierto? Entonces, lo que hacen allá es empezar a buscar metales que no se afecten tanto con la temperatura. Yo que he visto cómo hacen las mediciones en Dubái realmente, ellos no usan galgas, ellos usan yo no sé si ustedes en topografía vieron que ustedes pueden hacer mediciones con láser. Eso es lo que están intentando implementar ellos. Pero ¿cuál es el problema de esas partes, digamos como en Dubái, ¿cierto? Que allá también medio están implementando eso, aunque realmente yo casi no lo he visto implementado allá. Que todo lo que sea metálico y todo lo que sea electrónico se va a dañar. Todo, todo. Y si tiene humedad, peor. Entonces, allá lo que he visto es que usan mucho es el tema del láser o el tema de que las galgas, pero embebidas en el concreto. Hay unas galgas, yo aquí les explico las galgas que son colocadas sobre las superficies, pero hay otro tipo de galgas que son embebidas en el concreto.
¿Cuál es la ventaja del concreto? Que el concreto es un elemento que casi no cambia de temperatura internamente. O sea, el concreto, ustedes lo tocan y se calienta, sí, obviamente. Pero él no se va a calentar al punto en que va a llegar por lo menos los metales. No se va a calentar de esa forma. De hecho, el concreto es un muy buen elemento que resiste al fuego, y ustedes saben, y al calor. En cambio, ustedes ven que los elementos metálicos casi no resisten ni al fuego ni al calor. De hecho, ese es el peor enemigo en el elemento metálico, el fuego y el calor, porque hace que el material empiece a fluir. Ejemplo, las torres gemelas, ¿cierto? Que el piso 90 y tanto hacia arriba, u 80 y tanto hacia arriba, pues ¿qué hizo ese combustible? Pues lo que hizo fue derretir todo ese acero, pues que hay en ese piso, y de ahí hasta hacia arriba, pues eso sí era seguro que iba a fallar, ¿cierto? De ahí para abajo, ahí sí no les puedo decir nada, pero de ahí para arriba sí era seguro que sí o sí el rascacielos iba a quedar inútil, porque los rascacielos, yo no sé si ustedes han visto cómo es que construyen un rascacielos. Realmente los rascacielos, o cómo empezaron a hacer construir los rascacielos en Estados Unidos, realmente son estructuras metálicas. O bueno, los primeros rascacielos que aparecieron eran estructuras metálicas. Esa es la mejor aplicación que existe para una estructura metálica, el rascacielos. De hecho, ni siquiera el concreto. Ahorita es que pues con el concreto y con toda esa tecnología del concreto que tenemos, pues la estamos pudiendo usar en rascacielos. Pero realmente, por lo menos ustedes ven videos de cómo han construido el Empire State, cómo lo construyeron, y eso es un entramado de puro acero, ¿cierto? Eso se llama el sistema de altura activa. Ustedes pues lo vieron en la clasificación de elementos estructurales, y esa es la mejor aplicación que tenemos del acero, el rascacielos. Eh, ¿cuál, es, eh, ¿Cuál es la forma en que Estados Unidos y Japón, que son los países que más han trabajado en eso, han podido medir en altas temperaturas, haciendo galgas que resistan el vaciado del concreto? Ya ahorita vamos a hablar de esas galgas, porque esas son realmente las que más se usan en la práctica, no las que se ponen sobre la superficie que les mostré las foticos, no, esas se usan en laboratorio. Las que más se usan realmente son las galgas embedidas en concreto, eh, porque esa es la única forma hasta ahora que se ha encontrado para poder trabajar bajo esas condiciones adversas. Ahorita ya les voy a mostrar una fotico, ¿listo? Entonces les voy a mostrar un tutorial. Este tutorial es recortico, eh, de cómo se debe instalar pues una galga, ¿listo? Una ventana, ¿dónde es que está? Ah, para encontrarlo ahora, aquí está. Ah, pero no sé si les comparto el sonido. Esperen, vamos a pasar esta galga, esta cosa aquí. Se las voy a pasar aquí para que comparta el sonido. O no, más bien se los voy a proyectar sin sonido. Y yo les voy explicando pues en el transcurso, ¿listo? Que no sé si les comparto el sonido. Entonces, bueno, yo me voy a adelantar aquí como, ay, pero no sé cómo soldar. No, entonces, lo que generalmente en el laboratorio nosotros vamos a tener pues varios elementos para pegar las galgas. Hay unas galgas que vienen ya preparadas, que es solo despegar del adhesivo y pegarlas. Y hay otras galgas que toca, bueno, untarles pegamento y bueno, cosas así, solamente vienen como en el papelito y ya está, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la desventaja de usar este tipo de galgas? Que toca preparar muy bien la superficie. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Ellos, cuando están usando las galgas, esperen, yo me adelanto acá un poquito. Ellos, miren, hay que tratar con mucho cuidado las galgas, porque es un elemento que es muy pequeño, a pesar de ser un elemento eléctrico, es un elemento que es muy delicado. Miren que realmente eso mide muy poco, aunque hay unas galgas, yo conozco unas galgas de 5 o 6 centímetros, pero realmente eso es pequeñito, pequeñito, porque eso es muy sensible a los cambios de longitud y a los cambios de resistencia eléctrica. Entonces, este es un tipo de galgas que se pega pues a cualquier superficie, en este caso pues es una cinta, eh, aunque pues esto no es lo más recomendable realmente.
porque pues la cinta no está estandarizada y si, bueno, si compran una cinta en el todo a 5.000, pues seguramente se les va a despegar, ¿cierto? A los 2 días se les va a despegar, entonces, pues no es tan buena esa idea. Pero hay que preparar muy bien la superficie, hay que limpiarla, incluso hay que echarle algunos líquidos y hay que pegarla muy bien, porque si no se pega bien, no, no van a, digámoslo así, pues no va a triunfar la cosa, ¿cierto? Aquí la terminan de pegar, como cuando pegan los carteles en la calle, que le untan algo encima, pero pues este es un tipo de galgas que realmente no es muy recomendable usar. Mire, aquí incluso la están pegando, la están terminando de pegar y están terminando de limpiar la superficie porque ¿qué? Porque es complejo y además después de usarla toca limpiarla otra vez. Entonces, a mí me parece que es complejo el usar este tipo de galgas. Entonces, eh, aquí les voy a compartir pantalla para seguir hablando de las galgas. Hay dos tipos de galgas. Yo les voy a hablar de los dos tipos de galgas que se manejan ahora, que son las galgas que se colocan sobre el concreto y las galgas que se colocan en el concreto. Me refiero en el interior del concreto, en el interior. ¿Cuándo se usan las galgas colocadas sobre el concreto o sobre lo que sea? Bueno, se usa cuando usted puede controlar el tema del qué, el tema de las condiciones, ¿cierto? Entonces que usted puede limpiar la superficie, puede preparar todo el laboratorio de tal manera que el sensor no se vaya a ver perjudicado. Eh, eh, este tipo de galgas tienen dos presentaciones. La primera presentación es este tipo de galgas, el Weightable Sensors. Eh, Estos sensores son los que vienen ya, digámoslo así, con la cinta preparadas, ya son sensores preparados. Que entonces usted qué hace en ese sensor, usted lo único que hace es despegar, limpiar la superficie y pegar eso y ya está. No hay ningún inconveniente, no hay que hacer que pegarlo en una cinta, que después despegarlo, no, no, eso no hay ninguno. Ya viene prearmada el sensor. Y los bondable, estos son los que no vienen preparados. O sea, solo viene la resistencia y ya está. Estos son los más baratos, obviamente, pues porque no están pagando pues el adhesivo ni nada de eso. Y estos son pues los más costosos. Yo siempre recomiendo manejar estos porque nosotros no podemos garantizar pues con las condiciones que nosotros tenemos, pues no podemos garantizar pues buenos adhesivos, buenas resistencias. Es mejor conseguir eso de una vez ya preparado. Es costoso, sí es más costoso, pero pues es mejor hacerlo. Y tenemos las colocadas en el concreto. Y entonces aquí es cuando yo me quiero como extender un poquito porque realmente estas son las que se usan en la práctica, digamos, de puentes, de todo eso. Entonces aquí les voy a mostrar un videito, ahora sí les voy a mostrar el videito, que este sí creo que se vea sí, creo que sí se escucha, listo. Entonces ya se los voy a compartir.
Bueno, entonces aquí, respondiendo a la pregunta de uno de sus compañeros, estos son las galgas que se usan en el concreto, embebidas en el concreto. Cuando yo estoy trabajando con concreto, pues es un poco complicado porque primero el concreto es agua, el concreto es un material complejo de manejar realmente. Y segundo, pues cuando yo estoy haciendo pues el vaciado del concreto, pues ¿qué me voy a encontrar? Pues que un montón de grava y de arena y de cemento y de agua, ¿cierto? Va a estar golpeando todo lo que yo coloque pues en esa viga, en esa columna, ¿cierto? Si el acero sufre cuando uno está haciendo el vaciado del concreto, pues imagínense pues un elemento tan delicado pues como lo es una galga. Entonces esto es hecho de plásticos, de polímeros, para ser más exactos, que resisten el vaciado, ¿cierto? Eso tiene, lo primero que tiene que resistir esa galga es el vaciado. Y posteriormente pues tiene que estar todo el tiempo haciendo mediciones. ¿Cuál es la ventaja? Que va a estar protegido de los elementos ambientales, que va a estar protegido del calor, del cambio de temperatura, de incluso los elementos que vayan a atacar este tipo de materiales. Entonces la ventaja es que aquí lo que vamos a tener es que, ¿qué es? Que vamos a tener un elemento eh, que resiste el ataque medioambiental porque está protegido por el concreto y que todo el tiempo va a estar haciendo mediciones. Este es un tipo de forma que nosotros tenemos para medir las deformaciones en el concreto. Y son las galgas extensiométricas. Hay galgas, ustedes vieron, hay galgas que se ponen sobre el concreto. Realmente estas no se usan, que se ponen sobre el concreto, porque generalmente el concreto lo vamos a tener pues en una pila de un puente, la columna de un edificio. Entonces pues necesitamos elementos que resistan mejor, ¿cierto? Entonces, pues aquí vamos a tener estos otros tipos de elementos que son muy útiles, son extremadamente útiles para medir y esto se usa mucho en un elemento que se llama, en una rama de la ingeniería civil, una rama de las estructuras que se llama el monitoreo de la salud estructural. En Colombia eso no se usa, eso se usa es en Estados Unidos, en Japón, en otras partes, ¿cierto? Y esto es una forma que las personas que estudiamos el monitoreo de la salud estructural, pues tenemos para estudiar los edificios, ¿cierto? ¿Cuál es la desventaja de este elemento? Que este elemento tiene que ser colocado desde el principio de la construcción. O sea, desde el principio de la construcción se tiene que tener presente que esa construcción se va a monitorear, porque si no, este tipo de cargas no se pueden usar. Por eso este tipo de galgas por lo menos son muy usadas en las pilas de los puentes en Estados Unidos. Porque mientras acá en Colombia apenas se está iniciando este tema del monitoreo de la salud estructural y hay algunas personas que investigan en esto, en Estados Unidos esto es prácticamente algo obligatorio en elementos como los puentes. Porque ustedes ven que en Estados Unidos realmente hay muchos accidentes por los puentes que se caen. Entonces, una forma de evitar que eso pase, pues es monitoreándolos todo el tiempo. Y una vez ellos alcancen alguna deformación que no pueden alcanzar, pues entonces se emite una alerta y entonces se empieza, bueno, a trabajar cómo se va a reparar el puente o si se tiene que demoler el puente. Ese es el principal objetivo del monitoreo de la salud estructural. Monitorear el edificio todo el tiempo, así como si fuera un paciente, que nosotros le ponemos los electrodos. Las galgas de hecho funcionan como los electrodos y que todo el tiempo son parecidos a los electrodos. Y entonces lo que nosotros estamos midiendo es cómo se comporta esa edificación, es como tratar la edificación como un paciente. Entonces, lo que hacemos con el paciente, pues cuando ustedes los van a operar, por ejemplo, es que les colocan unos electrodos, ¿cierto? Algo parecido se hace con la edificación, se le colocan unos electrodos. Esos electrodos en nuestro caso se llaman galgas extensiométricas. Entonces estamos monitoreando todo el tiempo el estado de ese paciente, que en nuestro caso es el edificio, y cuando él empieza a emitir señales de alerta, por ejemplo, en el humano es que le cambie la presión arterial o los latidos, ¿cierto? Entonces ustedes ven que ahí mismo esa máquina empieza a pitar. Algo parecido pasa con las galgas, que eso está conectado a unas máquinas y esas máquinas empiezan a emitir alertas. Pues no son tan dramáticas, pero sí, eh,
se emiten alertas para que se pueda proceder a, a trabajar pues con ese puente, bueno, qué se le va a hacer, se le va a hacer una reparación, un cambio de uso, se le va a limitar la carga que va a recibir o finalmente ya toca demoler el puente porque ya el daño es irreversible e irreparable. ¿Listo? Realmente ese es el objetivo de las galgas extensiométricas, realmente se usan para eso. Vamos a continuar, que ya casi vamos a terminar. Eh, Ahí vamos por acá. Eh, las galgas se arreglan en nosotros generalmente no trabajamos con una sola galga, trabajamos con arreglos de galgas. ¿Por qué? Porque otra desventaja que tienen las galgas es que ellas únicamente miden deformaciones longitudinales. O sea, el epsilon X, el epsilon Y y el epsilon Z. Únicamente reciben esa información. Ellas no reciben deformaciones angulares en ningún momento. Entonces, para medir las deformaciones en otras direcciones, por lo menos a 45 grados, a 60 grados, lo que hacen son arreglos de galgas. Este es el más fácil, arreglos a 90 grados, pero ustedes se pueden encontrar arreglos de 2, 3, 4, 5, 6 galgas, en donde ellas van a formar diferentes ángulos, 30, 45, 60, 120. Por lo menos, miren esta galga en Y, que están a 120 grados. Miren estas galgas que están a 45 grados y ellos nos ayudan a medir las deformaciones en otras direcciones. ¿Qué es lo mejor? Trabajar con este tipo de galgas que miden varias deformaciones en vez de trabajar con solo estas galgas, porque estas galgas casi nos van a dar información a nosotros. Realmente ustedes se las van a encontrar de esta forma, así como yo se las presenté en la primera imagen que les mostré. Estos son arreglos, creo que este es el de 45 grados, 45, 90 y 135 grados. Este es otro tipo de arreglos. Este es otro tipo de arreglos. Y este es el más sencillito, el que nosotros siempre vemos en los manuales de cómo instalar una galga extensiométrica. Este es el que vemos. Creo que este es el arreglo de galgas que hay en el laboratorio de estructuras que hay en la Nubia. Esta galga que es sencillita. Entonces, como toca hacer un arreglo de galgas, pues toca hacerlo artesanalmente. Entonces, le toca pegar unas en un sentido, otras en otro sentido y bueno, ahí se las apaña. Pero realmente lo mejor sería pues tener este tipo de galgas, ¿cierto? Y bueno, el tema de las galgas apareció cuando nosotros estábamos, pues cuando estábamos en esta era de la informática y la electrónica. Pero ¿cómo medían antes las deformaciones, cierto? Realmente el tema de las deformaciones es un tema que es más bien nuevo, pues los griegos no pensaban en las deformaciones, los romanos no pensaban en las deformaciones, los de la Edad Media pues menos pensaban en las deformaciones. Entonces eso vino producto de que, bueno, se empezara a estudiar todo el tema de la matemática, la física, todo eso. Ustedes recuerden que la parte física, eh, o digamos la física más bien, pues estudiaba mucho, era más que todo relacionada con los astros y todo eso, ¿cierto? Algo ocurrió pues en la parte griega, pues con el tema de la medición de los volúmenes desplazados y todo eso, ¿cierto? De Arquímedes, bueno, todas esas cosas, ¿cierto? Pero realmente todo el tema de la física estuvo orientado pues, a estudiar el tema de los astros, ¿cierto? Que a medir la distancia del Sol, que a medir, bueno, que si la Tierra gira alrededor del Sol o al contrario, bueno. Entonces, realmente el tema de la física, como nosotros la aplicamos en ingeniería civil, es algo nuevo. De hecho, la ingeniería civil es algo muy nuevo. Entonces, ¿cómo es que antes medían eso? Realmente eso lo medían de forma cualitativa, no lo medían ahorita como nosotros que lo medían, bueno, midamos esta longitud, no. Ellos antes de desarrollar, bueno, de que apareciera Newton y Timochenko y bueno, todas esas personalidades, antes la medían de forma cualitativa y se apoyaban
del comportamiento de la luz cuando yo le estoy aplicando ciertas cargas. Entonces, esta rama que ahorita se usa, aún se usa y de hecho ahorita está cogiendo mucho auge, es el tema de la fotoelasticidad. ¿En qué consiste el tema de la fotoelasticidad? Bueno, yo cojo un material que deja pasar la luz, que es translúcido, ¿cierto? No transparente, translúcido. Y entonces lo que hacemos es aplicar ciertas cargas y entonces lo que vamos a obtener es que nosotros le hacemos pasar el haz de luz y entonces él va a mostrar, bueno, cómo se comporta la luz en las zonas en las que estoy aplicando la carga, en las zonas donde no hay carga. Y entonces sí podemos tener un comportamiento aproximado de los esfuerzos al interior del elemento. Esto no nos va a decir, bueno, acá mide 21, acá mide 0, acá no hay nada. Él no nos va a decir eso, pero sí nos va a decir cómo se comportan los esfuerzos al interior, pues de la viga, de la columna, de lo que sea, ¿cierto? Entonces yo les voy a mostrar un videíto que me pareció muy interesante. Eso lo usa más que todo en el laboratorio. Eso ya casi no se usa pues ¿en qué? Pues en la práctica, pues porque ya tenemos las galgas. Pero pues hay formas de... Hay gente que lo hace también como por curiosidad y bueno, cosas así, que es el tema de la fotoelasticidad. Entonces ya les voy a compartir pantalla para que lo veamos. Como ahorita nosotros pues no podemos ir a un laboratorio y pues hacer eso de la fotoelasticidad y creo que aquí en ACE no hay laboratorio de fotoelasticidad, pues los videos nos ayudan muchísimo para entender el tema del, del comportamiento. Y ustedes van a ver que de aquí en adelante, de este, de este, de este capítulo en adelante, yo les voy a mostrar muchos videos, sobre todo en el capítulo 4. ¿Listo? Entonces ya les vamos a empezar a ver el video. Venga, este no tiene subtítulo, entonces toca solo verlo. ¿Listo? Bueno, aquí pudimos ver, bueno, algo de la fotoelasticidad. La fotoelasticidad se basa en un principio parecido en el que, al que trabajan pues las galgas, que
pero en este caso lo que yo hago es aprovecharme de las propiedades de las propiedades fotoeléctricas de la luz, de los materiales. Entonces, los materiales, si yo, a medida que yo le voy aplicando una carga, pues ellos van a tener un comportamiento de esfuerzos interno que hace que las propiedades del material cambien. Entonces, va a ir pasando el haz de luz y conforme va pasando el haz de luz, pues ella se va a modificar, ¿cierto? Entonces, el caso más que como eh, más evidente es cuando asemejan el tema de la viga. De hecho, esta imagen es muy importante para nosotros porque a medida que le van aplicando la carga, ellos, miren, ellos le van bajando la carga aquí pues con esta manivela y entonces miren cómo se va empezando a comportar, a aparecer la distribución de esfuerzos conforme pues se va incrementando la carga. Cuando ustedes vean elementos finitos, van a ver que las mismas figuras que obtienen acá las van a obtener haciendo un modelamiento matemático. Porque esta es la distribución de esfuerzos. Aquí pues me adelanto como 20 capítulos. Y esta es básicamente la distribución de esfuerzos en una viga bajo una carga puntual en el centro de la luz. Que en el centro, en la parte de abajo, voy a tener tracción y en la parte superior pues voy a tener compresión. O sea que esto es lo que nosotros conocemos comúnmente como la flexión. Son esfuerzos combinados de tracción y compresión bajo cargas transversales, ¿cierto? Entonces, aquí hay un eje neutro, ustedes eso lo vieron pues en estática y lo vieron en análisis. Aquí hay un eje neutro, entonces, que ese eje neutro lo que hace es separar las zonas de tracción y compresión. Si yo aplico una fuerza hacia abajo, que es el comportamiento típico de la viga, pues en la parte de abajo voy a tener tracción y en la parte superior pues voy a tener compresión. Esa es la razón por la cual las varillas son más grandes, las varillas de acero longitudinal, o sea, las largas, son más abundantes en la parte inferior de la viga que en la parte superior de la viga, porque miren que en la parte superior únicamente tengo que resistir compresión y el concreto es muy bueno en la compresión, entonces yo pues para qué le voy a poner ahí un montón de acero, ¿cierto? Más bien ese acero se lo pongo por si hay algunos esfuerzos pues de estiramiento, pues de cambio de temperatura, eso se llama el acero por temperatura, pero realmente el acero más importante, longitudinal, es decir, el que va a lo largo de la viga, pues va a estar concentrado pues en la parte de abajo y eventualmente en la parte lateral, pero pues eso tiene que ser la viga muy grande pues para que le pongan eso. Generalmente en la parte de abajo pues van a ir aceros más gruesos, mayor cantidad de aceros, precisamente porque tienen que soportar pues esta tracción que se le provoca pues a la viga. Esta es la razón por la cual uno refuerza como refuerza esta figura. Y ustedes esta figura se la van a volver a encontrar cuando vean diseño estructural avanzado, básico, y cuando vean pues elementos finitos, que esto pues es la primera, una de las primeros cálculos que uno hace en elementos finitos realmente. Y entonces cuando quito la carga, pues van desapareciendo pues todos esos esfuerzos de tracción y compresión. Aquí hay algo que es muy importante, que por lo menos en la teoría de elementos finitos es muy importante también, y es que para la ingeniería civil es supremamente fundamental todo lo que son cambios bruscos de ángulos, cambios de materiales, porque ahí se van a presentar mayor concentración de esfuerzos. Entonces, y los esfuerzos van a variar diferente. Entonces, miren cómo se comporta una viga. Esto ya pues es de ingeniería mecánica. Bueno, cómo se comporta pues algo que ya está dañado posiblemente. Mm, Incluso aquí ya hay teoría pues de plasticidad y de daño. Y esto pues fue la primera aproximación que tuvieron unas personas pues que estudian pues la física y todo eso para estudiar el comportamiento de los esfuerzos. Pero miren que aquí nosotros no podemos medir, solamente podemos ver como en una forma cualitativa, ¿cierto? Entonces, pues ese es el tema de la medición de esfuerzos al interior de un sólido. Realmente no los podemos medir, pero sí podemos tener unas herramientas que nos ayudan a entender cómo es el comportamiento, ya sea por el lado de las deformaciones o de una forma cualitativa, que es pues la fotoelasticidad.